Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Una noche más de pronunciar palabra de Jehová, de proclamar el nombre del Altísimo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Bienvenidos una vez más para que podamos llevar una palabra en casa. Qué bueno. Y seguimos diciendo nuestro lema. Puede faltarnos cualquier cosa o muchas cosas en estos tiempos, pero que nunca nos falte la poderosa palabra de Dios. Acuérdate de que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra vivirá. La palabra de Dios vivirá el hombre. Así que en esta noche, bienvenidos. Es una noche de invitados y queremos iniciar entonces dando gracias a aquel que merece toda la gloria, la honra, el honor. Espero que haya sido un buen día para usted. Y si no ha sido un buen día, que en este momento haga un alto y meditemos en lo que Dios quiere decirnos. Amén. Porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, poder escuchar tu palabra y también poder reunirnos juntos en esa armonía, Señor, como cuerpo tuyo. Gracias que tú nos permites estos medios, Padre bueno, para seguir juntos en armonía, escuchando tu palabra, gozándonos, dándote toda la gloria y la honra que tú te mereces. Gracias por este día, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque has sido con nosotros durante todo este día, Señor. Y tu promesa es que hasta aquí nos ayudaste, pero que tú sigues día tras día con nosotros. Bendícenos en esta noche al escuchar tu palabra, Señor. Oh, Señor, que traiga esperanza, gozo, paz, retos también, Señor, en nuestra vida. Cámbiala y transfórmala a la imagen de Cristo, Señor. Amén. Así sea. Bien, hermanos, en esta noche vamos a tener una lectura de la poderosa palabra de Dios. Vamos a leer un salmo, magnífico salmo, que nos habla de doblemente la doble felicidad de ese amor fraternal. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de las distancias que podamos estar, usted allá donde está en casa, ahora no nos podemos reunir por el momento juntos, así, ¿no verdad? Estar allí, pero este salmo nos habla de algo, ¿no verdad?, que no nos impide estar juntos así en armonía. Salmo 133. Salmo 133 nos dice así la palabra del Señor. Dice así, vamos a leerlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy a repetir esa última parte de ese verso 3. Porque allí envía bendición y vida eterna. Qué poderosa palabra de Dios. Mira todo lo que hace que nosotros, lo que hace cuando nosotros nos juntamos en armonía a deleitarnos en la palabra de Dios. Nada impide que nosotros estemos juntos en armonía.
Antes lo hacíamos en el templo y va a llegar el momento cuando lo hagamos nuevamente. Pero qué bueno, mira, todas esas bendiciones que el Señor nos añade cuando estamos en ese mismo pensamiento, en esa misma armonía. Qué bueno. Bueno, en esta noche yo quiero dar gracias por la invitada que tenemos, que vamos a escuchar una palabra de Dios para usted, para mí, a través de la boca de esta sierva. La conocemos de años y pues se ha mantenido fielmente sirviendo al Señor. Actualmente tiene 8 años como sirviendo en el pastorado allá en la iglesia en la feria, palabra de vida de la feria. Estamos hablando de nuestra querida pastora y por allí pues el apellido nos hace pariente, Digna Martínez de Jacqueline. Bienvenida a Paz Medios, amén, sea bienvenida, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el pastor Johnny, la pastora Magali. Queremos enviarle un abrazo fraternal, amén. Somos iglesias hermanas, aleluya. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder lanzar esa palabra en estos tiempos, amén. Así que estamos a la orden para el Señor. Gloria a Dios, amén. Los micrófonos son suyos, sierva. Gloria al Señor. En esta noche damos gracias a Dios por esa bella oportunidad que nos da de compartir esa gloriosa palabra del Señor con la iglesia Casa Colón y con todo lo que van a ver a través de esta plataforma, ¿verdad? Este hermoso momento, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y queremos compartir esa palabra, esa escritura en el libro de Primera de Samuel. ¿Sí? En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Aleluya. Y vamos a leer una porción de la palabra y luego entramos. Qué bueno es el Señor, que aún a través de esta plataforma, el Señor permite que podamos unirnos y podamos compartir la palabra de Dios, que esta palabra llegue como saeta a los corazones que bien tienen para recibirlo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vio a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Padre, te damos gracias por esta palabra. Oh Dios, Señor, glorifícate una vez más. Trae ese maná fresco y agradable a esta hermosa congregación, a estas hermosas personas que han de recibir tu palabra implantada. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos hablar de ese llamado que Dios le hace al profeta Samuel. Samuel, un siervo ejemplar que aprendió a escuchar la palabra de Dios y la voz del Señor. Quizá muchos de nosotros pudiese recordar las escrituras y poder entender estas palabras, o algunos lectores de las Sagradas Escrituras pudiesen recordar el llamado de aquel profeta. Nos habla que había un hombre efrateo del monte de Efraín llamado Elcana. La Biblia nos enseña que este hombre tenía dos mujeres, una llamada Penina y otra Ana. Penina podía tener hijos y Ana no podía. Y esta mujer, muy afligida, se presenta a Jehová. Jehová le concede la oportunidad de tener un hijo. Pero quiero explicar de que Dios no le dio este hijo a Ana para poder satisfacer el deseo de tener un hijo. Dios permitió que Ana tuviera este hijo porque este joven o este hombre iba a cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Y eso tenemos que aclararlo, porque muchos que dicen, no, Dios le concedió a Ana, ¿verdad? Y ellos, pero si Ana, el deseo de Ana era tener ese hijo para criarlo, amamantarlo como lo hacía Penina. Pero nos dice la palabra del Señor que cuando Dios le concede este hijo a Ana, llamado, la cual le llamó Samuel, ella comienza a entender de que este hijo se lo había dado Jehová. Y como este hijo se lo había dado Jehová, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Y Ana entiende de que este hijo se lo debe de entregar al Señor. Y no habla la palabra de Dios que tiene ese hijo y lo amamantana. Y de repente, hermano, ya cuando tiene cierto tiempo, el niño no habla que Ana sube al templo donde casualmente oraba por este niño y se lo entrega al sacerdote de aquel templo. Y el sacerdote de aquel templo, aleluya, era Elí. Elí era un hombre, un siervo de Dios que tenía dos hijos, uno llamado Ofni y otro Fines, la cual ministraban en aquel entonces en aquella región. Y no habla que el muchacho estaba allí. La Biblia no habla, ¿sí? En el capítulo 2, versículos 20 y 21, que después Dios le da muchos hijos más a Ana, pero no habla la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 1, que cuando este niño fue destetado, ¿verdad? Dice que lo entregó al sacerdote Elí. Y nos declara la escritura que el niño todavía estaba pequeño, muy pequeño. Me imagino que el deseo de este muchacho, como todos los niños, es crecer al lado de lo suyo, de su mamá, de su papá. Y el deseo de Ana como madre
era de que el niño creciera a su lado. En esta noche Dios te manda un mensaje a través de este pasaje de Samuel. Cada persona que nace en este mundo nace con un propósito eterno. Aleluya. Y el propósito de Samuel venía a este mundo era para que le sirviera. Dios quiere cumplir su propósito en ti, amado hermano. Dios quiere cumplir su propósito en ti, amado que me escucha en esta noche. No fue casualidad este embarazo, sino que Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. No habla la palabra de Dios que el niño, este joven, iba creciendo en aquella iglesia, ¿sí? Iba creciendo y nos dice que era acepto delante de Dios y de los hombres. Pero sin embargo, los hijos de Elí, dice que eran unos muchachos impíos. Habían crecido en el conocimiento de la palabra, pero sin embargo se habían vuelto impíos. ¿Estamos de acuerdo que Dios cumple su propósito? Los hijos de Elí se habían apartado de la verdad, aún ministrando en el templo, pero Dios se provee de Samuel. Si en esta noche tú no sabes el porqué de tu existencia, o en algunas veces te pregunta o te replica de por qué tu madre te entregó a la casa de tu padre para la crianza, o por qué tu mamá o tu familia no te ha criado, o si hay alguien que fue abandonado, quiero decirte en esta noche que cada uno de nosotros venimos a cumplir un propósito. A veces los propósitos del Señor para nuestra vida son dolorosos y muchas veces no lo entendemos. Cuando Samuel crecía, quién sabe, no entendía el por qué estaba tan distante de sus padres. Pero a pasar el tiempo comenzó a entender por qué Dios le había llamado. Y quiero decirle que Samuel fue uno de los grandes profetas de la palabra del Señor. Y asimismo, Dios quiere cumplir su propósito en ti. Quiero decirle que conozco a un familiar que no fue criada con nosotros y ella no entendía por qué su mamá se la había entregado a la familia de su padre, y ahora grande pudo entender porque tenía dos tías. Una no tuvo hija y el otro tuvo un hijo varón que nunca aparecía, y ahora esas tías que la criaron en su vejez necesitaban a alguien que la cuidara y que la atendiera. Y usted sabe que esta fue esta joven, esta niña, que en el momento no sabía y lloraba y se sentía amargamente, pero ahora Dios lo pudo entender, y a través de un mensaje que precisamente la familia me dio para dar, pude lanzar esta palabra y pudieron entender el propósito de cada uno de nosotros. El tiempo ha pasado, hermanos, amigos que me escuchan. No llore por lo que pasó. Comienza a entender y abrazar la voluntad de Dios para ti. El propósito por el cual fuiste distanciada de tu hogar para cumplir un propósito. Aleluya.
Y ahora mira hacia adelante y comienza a marchar, aleluya, sobre los propósitos que Dios te ha dado. La Biblia nos habla que este joven crecía y era acepto delante de Dios. Aleluya. Mientras que los hijos de Elí hacían lo que le da la gana, él estaba allí con el sacerdote Elí. En el capítulo 2, verso 21, nos habla que un varón de Dios vino a Elí a traerle un mensaje de parte de Dios acerca de su descendencia. Y le decía a Elí de que desde Egipto había escogido a la familia de su padre para que fuera sacerdote en Israel. Y que él no había amonestado a sus hijos como debía de hacerlo. Y por tanto, Dios había sentenciado a Elí y a sus hijos a estar fuera del sacerdocio. En el capítulo 3, la cual hemos leído y la cual es el que queremos abordar. Así es como Dios comienza a tratar con este joven Samuel. En el versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba ayudando a Elí y que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Elí ya era viejo y los hijos andaban tras el mundo y sus deseos. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar ayudando en la casa del Señor? Tiene mucho tiempo, quién sabe. Y más en estos tiempos de escasez, en estos tiempos en que el Señor está estremeciendo al mundo. ¿Cuánto han permanecido fiel a la casa de Jehová? Samuel fue entregado y permanecía ayudando allí donde su madre le dejó. Dice que ayudaba al sacerdote y escaseaba la palabra de Dios. Quiero decirle que en estos tiempos de tribulación Dios no necesita. Dios necesitaba en esos tiempos de Samuel, porque Elí ya estaba viejo. Sus hijos andaban por lo que querían, pero allí estaba Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios necesita de los suyos. Dios necesita que te mantenga en el servicio a Jehová. Dios necesita que te mantengas fiel a tus pastores. Dios necesita que te mantengas fiel a la palabra de Dios, a esa escritura, a esa ley. Alabado sea el Señor. Escaseaba la palabra y se necesitaba alguien que tomara la rienda que Elí ya estaba dejando y que sus hijos no querían. Quiero decirle que si nosotros no queremos servir, Dios se va a proveer de aquello que le sirve. Si usted y yo no queremos, Dios se va a proveer de un Samuel que esté en su templo, que esté sirviendo. Yo bendigo en esta hora a aquellos que sirven en el templo. Yo bendigo en esta hora a aquellos que se sirven al lado de su pastor. Bendito sea el Señor. En el versículo 3 y 4 del capítulo 3, Dios llama a Samuel por primera vez. Y Samuel dice que ministraba y estaba allí cerca del arca. Y el Señor llama a Samuel. Pero el Samuel nunca
había tenido ese encuentro con el Señor. ¿Me están entendiendo? Aló, iglesia, aló, hermano. ¿Están entendiendo la palabra de Dios? ¿Me están siguiendo? Que hay mucha gente que vamos al templo, servimos, pero que todavía no tenemos ese encuentro personal con Dios. Samuel ministraba junto al sacerdote allí, pero no había reconocido la voz de su Señor. Bendito sea el Señor. Y Dios llama a Samuel, pero Samuel no reconoce la voz de Jehová. En el versículo 6 nos dice que Jehová vuelve y llama a Samuel por segunda vez. Pero en el versículo 7 nos habla la escritura que Samuel no había conocido a Dios. ¿Sí? No conocía la palabra. La palabra no se la había revelado, hermano. Permitamos que la palabra se nos revele. Permitamos que podamos tener ese encuentro personal. Aprovechemos estos tiempos que estamos en casa y busquemos el rostro de Jehová. Estemos como Samuel allí pegado al arca para que podamos escuchar la voz de Jehová. Samuel, Samuel, digna, pero no entendía que era Jehová que lo llamara. Dios no está haciendo el llamado, pero no entendemos, no reconocemos la voz de Jehová. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Bendito sea el Señor. Pero en el versículo 8, Dios llama a Samuel por tercera vez. Y cuando Elí escucha que Samuel vuelve a llamarlo, el sacerdote entiende que el muchacho está escuchando una voz que lo está llamando. Elí entendió que era Jehová que estaba llamando al joven y le da indicaciones. En el versículo 9, Elí le da indicaciones a Samuel. Comienza a preparar al hombre. Mira, cuando vuelva a llamar, dile al Señor, habla porque tu siervo oye. Qué bueno es, hermano, prepararlo. Qué bueno es ir a la casa de Jehová y poder prepararnos. Está entendido leer su palabra. Bendito sea el Señor. Preparémonos, tengamos ese encuentro con Dios para que seamos audibles a la voz, para que podamos reconocer la voz de Jehová. Samuel había sido ahora preparado por Elí. Ahora Samuel podía entender que el que lo llamaba era Jehová. Cuidado en estos tiempos con muchas voces que nos está llamando. Entendamos y podamos reconocer la voz de Jehová. Nos dice muchos dichos y algunos stickers de que Satanás está echando sus últimas cartas, pero yo quiero decirte que Dios también está derramando de su espíritu sobre toda carne, para que muchos puedan entender, para que muchos puedan recibir al Señor y su palabra. Podamos ser unos de los que escuchemos la palabra de Dios y la guardemos y la ejecutemos. Bendito sea el Señor. Samuel se acuesta y por cuarta vez Jehová llama a Samuel. Samuel, Samuel. Pero ya Samuel estaba enseñando. ¿Cuánto tiempo ha tomado tu pastor para enseñarte? Aprovecha esa cobertura. Aprovecha esa cobertura. Hoy estamos en la casa, pero va a llegar tiempo de que realmente las iglesias van a estar cerradas. Va a llegar tiempo en que ni la plataforma vamos a tener.
y donde va a venir una leve persecución para la iglesia. Pero tú y yo vamos a estar preparados para servir a Dios. Vamos a estar preparados para decirle al Señor, habla, porque tu sierva oye. Habla, porque tu siervo escucha. Aleluya. Aprovechemos, seamos fieles en la casa de Dios, seamos fieles a los líderes, a los ángeles de la iglesia, porque viene un momento, nos dice la escritura, leyendo todo lo que estamos viviendo son principios de dolores, y va a venir más. No quiero atemorizar a nadie, pero va a venir las cosas más difíciles. Pero quiero decirle que cuando se quiera manifestar el hombre inicuo, la iglesia ha volado con el Señor. Preparémonos, aprendamos a escuchar la voz de Jehová. Samuel aprendió a escuchar la voz de Jehová y aprendió que había sido llamado con propósito eterno. El Señor nos sacó del mundo a su luz admirable para cumplir su propósito aquí en Colombia, para cumplir su propósito en nuestros hogares, donde nosotros vayamos. Bendito sea el Señor. Samuel, Samuel. Pero ahora responde el muchacho, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dice en el versículo 11 al 14 que comenzó a hablar con el muchacho y le decía a Samuel, ¿verdad?, lo que había de acontecer a la casa de Elí y a sus hijos. Para Samuel fue algo muy triste escuchar todo esto porque amaba a Elí. Bendito sea el Señor. Pero no habla que el muchacho se acuesta después de hablar con Jehová. Y no quería descubrir nada a su señor Elí, lo que Jehová le había revelado. Pero el sacerdote, aleluya, bendito sea el Señor. Pero el sacerdote comienza en la mañana a llamar a Samuel, sí, para que le revele lo que Dios le había dicho. Y Samuel, por respeto y por la presión que le hace Elí, no omitió nada de lo que Dios le dio. Le reveló a Elí todo lo que había. Quiero decirle que la palabra de Dios dice que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras de lo que le dijo a Samuel sobre la casa de Elí. Pero no dice la Biblia en el versículo 19 que creció Samuel y Jehová estaba con él, ¿sí? Y cumplió su palabra. E Israel conoció quién era Samuel, y Israel conoció a Samuel como profeta. Y no habla que Dios se la manifestó a Samuel en Silo, aleluya, y en diferentes lugares. Dios comenzó a cumplir su propósito en la vida de Samuel porque le había permitido nacer. Y en el capítulo 7 de este mismo Primera de Samuel, no habla que no solamente Samuel fungió como sacerdote allí, sino que también fue juez sobre Israel. Fue juez. Y también, hermano, ungió a muchos de los líderes, los primeros líderes de Israel, como fue el rey Saúl, el rey David. Y vemos cómo la vida de Samuel fue creciendo y fue siendo reconocido. Dios te llevará más, amados hermanos. Dios te llevará a más. Recibe esta palabra. Recibe hoy el llamado que Dios te hace de servir al Señor en tiempo, fuera de tiempo.
Recibe la palabra cuando el Señor te dice que te llamó con propósito eterno y hoy, en estos tiempos de crisis, quiere cumplir su propósito en ti. Tú eres el llamado a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra y sobre nuestra provincia. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Que llegue como saeta a los corazones y que sea bien recibida, Señor, oh Dios, y que tú toques y cumpla tu propósito en cada uno, la cual, Señor, ha llegado esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga más. Aleluya, aleluya. Qué buena palabra en esta noche. Pues Dios nos lanza ese reto, querida iglesia, a tener un servicio cada día mejor para Él. Quiero agradecer a Dios por la vida de nuestra querida pastora, ¿verdad? Digna, que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo a ti, tu casa, la obra, la iglesia, los hermanos, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, pues, de muchas cosas que hacen falta, ¿no, verdad? Tecnología, tantas cosas, pues que Dios añada todos esos elementos, pues, a la obra que tú tienes en tus manos junto con tu esposo Euclides, que Dios lo siga usando de una manera muy especial allí, que se mantengan firmes como testigos del Señor en ese lugar allí donde Dios le ha colocado. A la iglesia, pues, le damos gracias a usted que ha escuchado esta palabra. Damos gracias a los amigos que están viendo, pues, en esta noche y recibiendo esta palabra. Hay tantas cosas que recibimos de la palabra, pues, y quiero decirte que te acerques a Cristo con toda confianza, amigo. Usted que ha escuchado esta palabra, los brazos del Señor están abiertos para recibirnos. Mira, Dios no está buscando gente perfecta. Aún Samuel, así como estaba, no era perfecto, pero Dios fue que trabajando en él poco a poco, hasta que fue el hombre, pues, que Dios quería que él fuera. Lo mismo hace con usted y conmigo. Así que en esta noche me resta nada más orar por este ministerio de la pastora Digna y orar también por usted, querido amigo de iglesia. Bendecir el nombre de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por esa palabra en casa, Señor. Tú estás utilizando estos medios, Señor, porque tu palabra no está presa ni en cuarentena. Tu palabra es libre, es viva y eficaz y está siendo llevada, Señor, a cada rincón, Señor, de nuestro Colón, de nuestro Panamá y del mundo entero, Señor. Gracias por esta sierva, Señor, que has usado. Gracias por todos aquellos que siguen llevando tu palabra, que es un reto. Señor, tú premiarás ese esfuerzo. Tú abrirás las puertas, Padre bueno, aún en este medio, cuando las cosas están apretadas. Señor, gracias por aquellos que han sido fieles en escuchar esta palabra. Señor, aquel que no te conoce en este momento, Señor, y su corazón, Señor, se abre para acercarte a ti, recíbele, Padre bueno. Tú has dicho que al que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Y que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Gracias te damos por cada amigo que ha recibido esta palabra y por tu iglesia, Señor. Y sigue bendiciendo a tu sierva. Amén. Así sea. Amén. Qué bueno, iglesia, qué bueno, hermanos. Pastora, muchas gracias. Solamente nos resta, pues, bendecir Amén. El nombre del Altísimo por este tiempo que usted, pues, nos ha regalado para escuchar una palabra en casa. Bendiciones Amén. Para todos
Dios les guarde. Pase una excelente noche. Saludos a todos.